Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El mundo de la ufología se ha revolucionado este fin de semana, de hecho una semana entera, ante 4 incidentes, 3 de ellos de extrema gravedad, que son prácticamente equiparables a un incidente Roswell, pero en el siglo XXI, además de un aterrizaje de emergencia en Italia de un helicóptero, de 4 cierres de espacios aéreos en países de 4 continentes diferentes y una posible cortina de humo ante una catástrofe que puede ser similar al incidente de Chernóbil del año 1986. Os cuento. Ha involucrado a los presidentes de Estados Unidos y de Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, con sendos comunicados de prensa, al portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, al NORAD, es decir, al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, a la ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, y ahí, bueno, pues esto ha trascendido a nivel mundial, a las agencias de noticias y periódicos y cadenas de información más importantes del mundo, como por ejemplo la CNN, la agencia Reuters, el periódico de Wall Street Journal, el New York Times, así como las autoridades militares de China, el Senado norteamericano y de hecho también el mismísimo Consejo de Seguridad de los Estados Unidos de América. Equiparando, por supuesto, los medios de comunicación y, claro, la época, además de los vídeos desclasificados en el año 2021, pues por ahora es lo más parecido que tenemos a la legendaria primera plana del Roswell Daily Record del 8 de julio de 1947, tras el accidente de un objeto volador no identificado en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Bien, sigo contando porque desde luego lo que vais a escuchar es impresionante. Bien, en todas las declaraciones ha habido una extrema cautela a la hora de responder a las preguntas de los periodistas. El tema es muy serio en todas las ruedas de prensa públicas que se han producido. Lo que ha ocurrido básicamente ha sido lo siguiente, y lo vamos a ver en el mapa que os estoy exponiendo a continuación. Objetos que han sido derribados en Alaska, en la provincia Yukon, una anomalía de radar en el estado de Montana, un cuarto objeto que ha sido también derribado en el lago Huron de Estados Unidos, y todo en apenas 3 días. Os cuento, porque todo comenzó hace una semana. El 4 de febrero, un avión de combate F-22 derribó lo que el gobierno de Estados Unidos llamó un globo de vigilancia, supuestamente del régimen de China, frente a la costa de Carolina del Sur. Algunos legisladores estadounidenses, de hecho, llegaron a criticar a Joe Biden por no derribarlo antes. Bien, hubo declaraciones cruzadas entre Estados Unidos y China en un incidente internacional que bueno, de hecho provocó que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, cancelara inmediatamente un viaje que tenía que hacer a China por las durísimas acusaciones del régimen chino al afirmar que Estados Unidos les achacó el origen del objeto por no saber el propietario, si fuese estatal, si fuese corporativo, si fuese público, si fuese privado o de otra índole. China acabó admitiendo que ese objeto del día 4 de febrero era un globo civil suyo, y de hecho hoy mismo, eso sí,
ha declarado que, bueno, pues tienen que denunciar lo que serían 10 incursiones de satélites espía norteamericanos en su territorio. Con ello se comprueba que se recrudece a una velocidad impresionante lo que sería pues una especie de guerra fría que mantienen ambas naciones a nivel comercial, pero ya a nivel espacial, como estamos viendo, ¿no? Pero claro, es que nadie se esperaba lo que iba a pasar a continuación. Bueno, ¿cómo fue el derribo del globo chino? Os cuento. El ejército estadounidense había recomendado esperar a que estuviera sobre el océano por temor a las lesiones que pudiese ocasionar pues la caída del objeto en territorio civil, ¿no? Y bueno, pues claro, la caída de escombros, ¿no? El objeto tenía el tamaño de 2 autobuses juntos y se sabe que el Pentágono pues sí llegó a recuperar y a localizar una cantidad significativa de ese globo chino, lo que sugiere que los funcionarios estadounidenses, pues, sin ninguna duda, a día de hoy tienen más información de la tecnología china de espionaje. Muy bien. Siguiente parada en nuestro viaje, porque desde luego nadie se esperaba lo que iba a pasar el día viernes 10 de febrero. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ordenó otro derribo de un objeto volador no identificado cerca de Dead Horse, en Alaska. Fue visto por primera vez en los radares canadienses un día antes, el jueves 9 de febrero. El radar estadounidense detectó el objeto hacia las 9 horas de ese jueves, hora de Alaska, y el Mando Norte de Estados Unidos envió un avión de vigilancia, ya para tenerlo ya localizado, del tipo AWACS, acompañado de un avión de reabastecimiento aéreo para seguirle la pista. Tenían que verlo, a ver, después de lo que había pasado con lo de China, pues a ver, otra vez, habían cogido otro, sí, pero no era chino. El Departamento de Estado de los Estados Unidos expuso que ese objeto iba equipado con tecnología capaz de detectar e interceptar señales de comunicaciones y otros instrumentos impropios de carácter civil de cualquier globo meteorológico que se le pudiese atribuir a China, como lo que se había visto el día 4 de febrero. No, esto era otra cosa. Ese viernes derribaron un objeto volador no identificado que no era un globo. Y es que no lo era, según informó la cadena ABC News, en conversaciones con varios funcionarios del gobierno estadounidense. El objeto abatido el viernes no tenía forma que expusiera ningún tipo de propulsión, simplemente estaba flotando, no mostraba medios de control en nuestra atmósfera, no era aerodinámico. Eso sí, se mantuvo increíblemente estable sobre el espacio aéreo estadounidense en Alaska durante varias horas y fue descrito como pues un objeto gris cilíndrico y plateado. ¿Qué era aquello? No lo sabían y se lo cargaron. Fue derribado porque consideraron que existía una amenaza razonable para los aviones comerciales al volar a una altura similar, unos 40.000, entre 40.000 y 45.000 pies, a la que vuelan lo que serían pues los aviones comerciales. La operación la llevó a cabo un avión F-22 que disparó un misil del tipo aire-aire Sidewinder AIM-9X, según informó el periódico The New York Times y el Pentágono. Claro, a partir de aquí, ¿dónde están estos restos? El Pentágono mencionó que las difíciles condiciones climáticas del Ártico, pues incluyendo, claro, la sensación térmica, la nieve, la luz diurna completamente limitada, pues pueden, incluso a día de hoy, y estoy grabando este programa el lunes, pues dificultar la búsqueda y la recuperación de los restos. Muy bien, esos restos habrían caído
según recogió la cadena CNN, cerca de la frontera canadiense, pero eso sí, sobre aguas congeladas en el Océano Atlántico. Desde luego, mal lugar para recoger un Roswell. De acuerdo con el portavoz de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, desconocen por el momento quién es el propietario o cuál sería realmente la inteligencia que estaría detrás de la fabricación de ese objeto derribado. Si bien incidió en que no era un globo como el supuestamente chino, que, bueno, efectivamente lo era y que Washington mandó a batir el día 4 de febrero. Bien, aquí debemos dejarlo bien claro, el ovni del viernes no era un globo. El dato de la altura fue efectivamente corroborado y confirmado por el mismísimo primer ministro canadiense Justin Trudeau. Siguiente parada. Nuevo objeto volador no identificado el sábado 11 sobre territorio Yukon, lugar histórico de avistamientos, de encuentros con extraterrestres, como por ejemplo el del ovni de aspecto cilíndrico el día 3 de septiembre del año 1987 y el encuentro del cuarto tipo del día 30 de julio de 1996, la que considero la abducción más grave de toda la historia de lo que sería el fenómeno ovni. Muy bien, este segundo objeto, ya estamos en sábado, pues estaba volando a 40.000 pies y fue derribado por un avión de combate estadounidense a las 3:41 horas de la mañana de ese mismo sábado. Poco tardaron, después de haber visto el del viernes, en cargarse el del sábado. John Francis Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa y asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos desde 2021, dijo que el objeto era mucho más pequeño que el chino, pero que no era chino. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las fuerzas canadienses recuperarían y analizarían los restos que habían estado volando sobre el territorio del norte de Yukon y, de hecho, como decía, en el asunto, y viendo que eran dos ovnis derribados, pues prácticamente en el mismo lugar del mundo, en menos de 48 horas, pues tuvo que intervenir la ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, en una rueda de prensa completamente surrealista, convocada a toda velocidad de forma inmediata. Anita Anand se negó a especular sobre el origen del objeto, pero sí admitió que tenía forma cilíndrica, otra vez. No llegó a llamarlo globo en ningún momento y confirmó que era más pequeño que el chino del día 4 de febrero. Repito, ovni número 2, derribado, otra vez, que no era chino. Bien, la ministra de Defensa de Canadá confirmó que efectivamente se había producido un derribo de ese segundo ovni. Eso sí, consideró que ni el impacto ni la destrucción de ese segundo objeto fuesen de interés público, es decir, quería cerrar el asunto completamente. El primer ministro canadiense agradeció también de forma surrealista la colaboración a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, en las redes sociales, la gestión de ambos dos incidentes. Esto se conoce gracias a las informaciones de la rueda de prensa que hizo también a su vez el Pentágono, ya que fue el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien llamó al presidente de Canadá para que derribase y, bueno, básicamente para que autorizase el derribo. Eso es. Dos ovnis en apenas, pues, unas horas, apenas 2 días. Poco a poco se fueron sabiendo más detalles gracias a la rueda de prensa del general Patrick Ryder, responsable de las operaciones militares del Pentágono. El Pentágono dijo que el NORAD
detectó el objeto sobre Alaska a última hora del viernes. Estamos hablando del OVNI número 2. Y bueno, pues los aviones de combate estadounidenses de la base conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska monitorizaron el objeto mientras que estaba cruzando todo el espacio aéreo Canadá. Ahí los aviones canadienses C-18 y CP-140 se unieron a un caza F-22 norteamericano que fue el que derribó el objeto, el cual pues cayó en territorio canadiense y utilizó un misil que era el mejor que tenía, un misil AIM-9X, después de que bueno, pues tuviese ayuda por parte del ejército de Canadá. Bien, la Casa Blanca dijo que Biden y Trudeau pues iban a continuar con una estrecha colaboración y coordinación para defender el espacio aéreo de ambas naciones. Muy bien, subrayando que bueno, pues que había que recuperar sin ninguna duda los restos del OVNI número 2. Continúo. Antes de seguir, debería de hacer incisos sobre la rueda de prensa del portavoz del Pentágono, Pat Ryder. Algunos pilotos pues afirmaron, como decía, no haber visto propulsión identificable en el objeto, pero es que no podían explicar cómo se mantenía en el aire, a pesar de que el objeto estaba navegando a una altitud de 40.000 pies, es decir, a una altitud de 12 kilómetros, es decir, 12.000 metros. De ser así, claro, el objeto se mantenía estable a una velocidad de entre 160 y 240 kilómetros por hora, sin ningún tipo de alas o mecanismos para maniobrar en el aire en dirección noreste. No era posible que estuviese allí y ahí sin ningún tipo de fuselaje que permitiese algo aerodinámico, que le permitiese volar, pero su comportamiento sí era inteligente. Se mantenía en la misma posición. Claro, ¿qué tecnología es capaz de hacer algo así? El asunto es serio. Y desde luego los Estados Unidos se lo tomaron más que serio, porque el precio que pagan las fuerzas aéreas de los Estados Unidos desde 2020 al respecto de lo que sería pues una hora de vuelo de un F-22 pues es de 85.325 dólares por hora, ¿no? Y el misil cuesta 472.000 dólares, para que os hagáis una idea de que no era una tontería lo que estamos hablando, ¿no? Era una escuadra de combate. Eso sí, ¿dónde están las imágenes? Eso no lo han desclasificado. Parece raro que un F-22 se acerque tantísimo a un objeto volador no identificado y, bueno, pues no haya hecho una filmación de lo sucedido. Esa filmación, o al menos una foto, tendría que haber sido presentada al público. Pues no lo han hecho. Eso sí, han hecho todas estas ruedas de prensa, pero no han presentado ningún tipo de información gráfica. Las declaraciones del Pentágono, os cuento, pues son desde luego tremendas, ¿no? Porque, bueno, pues ese objeto había atravesado la superficie de Alaska, se encontraba de nuevo sobre el mar, ya cuando estaba a punto de ser abatido, en dirección ya al Polo Norte, y cuando fue abatido estaba a una velocidad de unos entre 20 y 40 millas por hora. O estaba en problemas, o no fue tan sencillo abatirlo. Y de hecho, se movió de su posición inicial. Siguiente parada. En apenas unas horas, ayer domingo, 12 de febrero, pues según informó
la agencia Reuters y cadenas como por ejemplo Fox News, el ejército de los Estados Unidos también envió aviones de combate al estado de Montana para investigar una anomalía en el radar que había aparecido y que desencadenó brutalmente un cierre del espacio aéreo de todo el territorio de los Estados Unidos. Un cierre federal. Venía de arriba la orden. Cerraron el espacio aéreo de todos los Estados Unidos, algo que no ocurría desde el 11S. Esos aviones, cuando llegaron a ver, lanzaron efectivamente una escuadra de combate para ver qué podía haber tras esa anomalía en el radar, pero según parece no encontraron a ningún objeto para correlacionarlo con los ecos de radar que había sobre una base aérea de Montana. Era una base aérea norteamericana. Lo que estamos diciendo aquí es que ese avistamiento de Montana se produjo sobre una base militar, casi prácticamente como si fuese una respuesta, ¿no? Habéis derribado 2 ovnis, me planto ante vuestras instalaciones como el que no quiere la cosa. Muy bien. El Comando de Defensa Aeroespacial ante esta situación, el NORAD, estamos hablando en un comunicado, y además también, según afirmó por Twitter el gobernador mismísimo del estado de Montana, pues expuso que estaban en contacto con el NORCOM, es decir, el Comando de Defensa del Atlántico Norte, y estaban entre todos monitorizando este último problema, ¿no?, que estaban teniendo. El periódico El Mundo pues publicó hoy que se debió a un problema informático, vaya. Un problema informático que hace que el espacio aéreo de todo Estados Unidos lo cierren. Vaya. Bastante interesante, sin ninguna duda. Sí que tengo que decir que, en mi opinión, como ufólogo, el incidente fue totalmente real. Sobre todo por lo que os voy a contar a continuación. Y es que hay más paradas en todo esto. Siguientes paradas: el lago Hurón en Estados Unidos, Uruguay y otro derribo en Italia. Lo que os decía del helicóptero. Y además también en China. Adicionalmente, China ha localizado otro ovni cerca de la provincia de Richao, el cual a día de hoy, en este mismo momento en el que estoy grabando este programa, están dispuestos a derribar, según el medio de Global Times. Y bueno, tras todo lo que se estaba montando, es que resulta que en el lago Hurón hubo otro eco de radar, otro objeto volador no identificado que estaba allí y que Estados Unidos tenía que derribar, y lo hizo. Tercer ovni y tercer derribo. En este caso no eran anomalías informáticas, ¿no? Este era otro objeto volante sin identificar, que estaba cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esto lo informó un congresista por el estado de Michigan. Era, como decía, el tercer objeto que fue abatido por un misil de un caza estadounidense en 3 días, algo increíble realmente, ¿no? Y bueno, pues resulta que el representante republicano Jack Bergman en Twitter declaró que había estado en contacto con el Departamento de Defensa en relación con las operaciones llevadas a cabo en esta región de los Grandes Lagos con respecto a ese tercer ovni derribado. El asunto se estaba yendo de madre completamente y iba nuevamente en serio. El ejército estadounidense efectivamente había, y cito palabras
palabras textuales, desmantelado otro objeto sobre el lado Hurón. Esto lo expuso el representante republicano Jack Berman, quien terminó su tuit apreciando la acción decisiva de los pilotos de caza de la Armada de los Estados Unidos de América. Bien, según informó el diario El País, el mando militar ordenó el cierre temporal del espacio aéreo de la zona donde se había producido ese tercer derribo de ese tercer ovni, que era muy cerquita de la frontera con Canadá, para la operación de, bueno, pues un intento de recogida de los escombros de lo que sería ese tercer ovni, ¿no? Esto ayer domingo. Y os cuento, porque ese tercer ovni era diferente. El Pentágono señaló más tarde que el objeto tenía forma, en este caso, octogonal, tenía como una forma de 8 lados y volaba a una altitud de unos 20.000 pies, a unos 6.100 metros. La administración norteamericana señaló a medios estadounidenses que no había indicios de actividad extraterrestre, más que posiblemente, ya aquí sí que tengo que añadir yo, por miedo a que la sucesión de todos estos derribos de objetos voladores no identificados pues hiciese que cundiese el pánico. No podemos olvidar que el espacio aéreo norteamericano estaba cerrado en aquellos momentos y por supuesto el tema OVNI pues era trending topic a nivel mundial. Hubo más informaciones. Según ha expuesto el diario La República, junto con informaciones de la agencia AFP sobre este tercer derribo, de este tercer OVNI, Elisa Slotkin, la representante de Michigan, estado que estaría pues limitando al norte y al este con el lago Hurón, pues el objeto fue derribado por pilotos efectivamente de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en una operación conjunta. Y más, el tema se fue agrandando más y más en una bola de nieve increíble a nivel informativo, porque otro legislador de Michigan, el representante Jack Berman, confirmó que el ejército estadounidense había desactivado un objeto volador no identificado sobre el lago Hurón. Desactivado, vaya nombre, desde luego, ¿no? Y es interesante porque el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Glenn Van Herk, jefe de comando del NORAD, ¿no? De defensa, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte, ¿no? Quien tiene la tarea de salvaguardar lo que sería el espacio aéreo de los Estados Unidos, dijo a los periodistas que el ejército los llama objetos por una razón, que los llama objetos y no globos por una razón. Eso sí, no dijo la razón. Increíble que lo dijese esto. Son unas declaraciones sin duda fortísimas a nivel ufológico, pero es que hay más, sobre todo porque es que tras el incidente del lago Hurón y con esa situación que había en China y con lo que había pasado en Alaska, con el tema del primer ovni y el del el de la región de Yukon, ¿no? Pues claro, es increíble porque resulta que este señor, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, del NORAD, dijo que iba a dejar que la comunidad de inteligencia y de contrainteligencia se diese cuenta de qué era lo que habían derribado en el lago Hurón, exponiendo que hay informaciones en el gobierno y hay informes y hay secciones en el gobierno que son capaces de dilucidar qué es extraterrestre y qué no lo es. Estaba confirmándolo. El derribo del objeto
del lago Huron fue ordenado por el presidente Joe Biden y fue, en este caso, un avión F-16 de las Fuerzas Aéreas el que se encargó de dispararlo, según declaró en rueda de prensa el brigadier general Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. El incidente se produjo a las 2 horas y 42 minutos de la tarde según su horario local. 3 ovnis en 3 días. Al respecto de los restos del ovni en el lago Huron, el ejército intentará recuperar los restos para conocer más datos, ¿no? Y esto lo ha expuesto el general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos a los periodistas. Muy bien, ayer domingo, día 12, se complica todavía más el asunto de forma totalmente asombrosa, ya que el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo a la emisora estadounidense ABC que los funcionarios del Pentágono le confirmaron que los 2 primeros ovnis eran más pequeños que el de China, del 4 de febrero, ¿no? Y por tanto, aquí tenemos más fuentes que vienen, en este caso, ya del Senado. Y claro, ¿por qué tendría un senador realmente, ¿no?, el líder de la mayoría del Senado, que meterse en todo esto? Desde luego porque el asunto era más que serio, y es más que serio. Para colmo, la Casa Blanca hizo un comunicado especial diciendo que los objetos derribados efectivamente no se parecían al globo chino, supongo que para tratar de limar asperezas con el gobierno chino, y bueno, pues haciéndose eco de la descripción del senador Chuck Schumer al respecto de que eran más pequeños, ¿no?, que ese objeto chino. Muy bien. Por su parte, el Pentágono dijo que los restos del ovni del lago Huron tienen que encontrarse, los han localizado como mínimo entre la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Muy bien. Dentro de toda esta ecuación totalmente, no tengo ya palabras como para expresarlo, ¿no? Pues, y al margen de la polémica ocasionada por el incidente de la base militar de Montana, de esos ecos falsos que no lo eran, ¿no?, resulta que entra en la ecuación china el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen comunista chino, ¿no?, exponiendo que ellos no tienen nada que ver con esos incidentes que han ocurrido entre Canadá y Estados Unidos y Alaska, ¿no?, y la base de Montana, que ellos no son. Muy bien. Y claro, es que ellos ya tienen lo suyo. Como os comentaba al principio, están en alerta máxima. China está ahora mismo en alerta máxima, ya que, como ha informado el diario Global Times, China ha informado esta mañana que se preparaba para derribar un objeto volador no identificado cerca de la ciudad de Rizhao, en la provincia de Shandong, en el Mar Amarillo. El mensaje era claro y firme e incluía a la Marina del Ejército chino. Las autoridades marítimas locales de la provincia de Shandong, ese es el mensaje, en el este de China, pues habían anunciado que habían observado un ovni en las aguas de la ciudad costera de Rizhao, en esta provincia, y estaban preparados para derribarlo, ¿no?, recordando a los pescadores de la zona que se pongan seguros, que estén seguros, porque estaban dispuestos a hacer operaciones militares de forma inmediata. Todo esto pasa en un país con una cerrazón informativa que es absolutamente increíble, pero que lo dice al mundo, ¿no? Algo que realmente no tiene ningún tipo de sentido, pero que lo dice. Curioso, sobre todo porque es que, mientras tanto, en Uruguay, en la provincia de Paysandú, han empezado a reportarse luces, ¿no? Y de hecho, las Fuerzas Aéreas de Uruguay han anunciado la existencia de un objeto volador de forma cilíndrica y luces intermitentes en el cielo sobre Termas de Almirón.
una ciudad uruguaya. Y de hecho, el ejército no solamente ha cerrado también su espacio aéreo, sino que está investigando el asunto por si tenemos un siguiente derribo de un ovni, pero esta vez en Latinoamérica. La consecución de todos estos hechos aún no ha acabado, porque mientras todo el mundo se estaba haciendo eco de todas las noticias, incluso ha sido noticia de portada en el periódico El País en España, ¿no? Pues resulta que un helicóptero de la Armada italiana tuvo que aterrizar de emergencia tras recibir el impacto de un rayo electromagnético procedente de un ovni que estaba en su territorio. Y esta madrugada, justo a las 12 de la noche, es decir, del 12 de lo que sería del domingo al lunes, justo a las 12, se han reportado más ovnis, en este caso luces en el lago Michigan, habiendo incluso un comunicado de prensa del Comando Aeroespacial de Defensa del Atlántico Norte exponiendo que estudiarían lo sucedido. Increíble. Hay algunas personas que exponen y aducen que esto no es ni más ni menos que una cortina de humo ante un Chernóbil que se ha podido producir ante el vertido de 100.000 galones de cloruro de vinilo al descarrilar varios trenes en el estado de Ohio, en Estados Unidos, ¿no? La contaminación se está equiparando al estar contaminando, bueno, pues todo lo que es el río Mississippi, pues a un Chernóbil, y las fotografías de la explosión que se ha producido son realmente impresionantes. Podría contaminar el agua de la que depende gran parte de la producción de Estados Unidos de América, y hay algunas personas que aducen que esto de los ovnis podría ser ni más ni menos que una cortina de humo para que no se hable de todo esto. Y es que se está informando desde medios de comunicación, desde medios de comunicaciones locales, digitales, por ejemplo en Nashville, en Tennessee, ya de la aparición de ganado y de peces muertos a una distancia de hasta 100 millas como mínimo a la redonda de este sitio del desastre. Y de hecho hay periodistas que han intentado cubrir la noticia y que están siendo ya arrestados, ¿no? Como si el tema de los ovnis hubiese sido pues una cortina de humo ante pues un accidente tremendo y las autoridades estuviesen tratando de ocultarlo, ¿no? Pero dudo que el ejército salga directamente a destruir a 3 objetos voladores no identificados, pudiendo crear pues lo que serían conflictos internacionales, derribarlos solamente para cubrir un accidente ecológico, ¿no? Y dudo bastante que lleguen a cerrar el espacio aéreo de todo Estados Unidos, con lo que todo eso conlleva, solamente si fuese una cortina de humo ante lo que está pasando, que es verdad que sí que está lloviendo ácido clorhídrico en esta zona, que se está produciendo una auténtica catástrofe pues ecológica de unas dimensiones que son realmente impresionantes, ¿no? Pero dudo mucho que estos todos estos hechos, ¿no?, junto con lo de Montana, junto con lo de Uruguay, junto con lo de Italia y junto con los cientos y cientos de avistamientos que se vienen reportando desde hace años al respecto del tema ovni, ¿no?, pues sean lo suficientemente buenos, ¿no?, esos argumentos como para crear una cortina de humo ante un desastre ecológico. Creo que ha coincidido, y creo que como os venía diciendo, el tema ovni está absolutamente descontrolado, y en este caso pues ha sido Estados Unidos el que ha tomado la iniciativa, y es China la que va a tomar la iniciativa
a la hora de derribar el suyo que también tienen en sus aguas territoriales. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa al respecto de los hechos ocurridos este fin de semana. Os mantendré informados, ¿no? Y trataré de hacer, pues en el próximo programa, pues como si fuese una rueda de prensa de lo que yo le preguntaría a los legisladores norteamericanos sobre todo lo que ha ocurrido de estos 3 derribos de 3 ovnis en su territorio. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.